La primera vez que Tessa Brooks y yo compartimos una habitación de hotel, miró la única cama king size. Suspiró como si el universo la hubiera decepcionado personalmente, y dijo, «Una cama, no le des más vueltas», lo cual era fácil para ella decirlo. No era ella quien había pasado 18 meses fingiendo no notar cómo se apartaba el pelo de la oreja. Lo hacía justo cuando estaba a punto de ganar una discusión. Mi nombre es Owen Mason. Tenía 29 años. Era analista senior de estrategia en una consultora de Chicago, y en ese preciso momento estaba en la puerta de una suite de un resort junto al lago. Tenía una bolsa de lona en una mano y un maletín para el portátil en la otra, y mi rival de trabajo estaba tan cerca que podía oler su champú de vainilla empapado por la lluvia. Afuera, el retiro de la empresa ya iba mal. Una tormenta de septiembre había llegado al lago Michigan como si guardara rencor. La mitad del equipo directivo se había retrasado. La electricidad del resort había parpadeado 2 veces. En algún lugar del piso de abajo, un gerente de cuentas borracho intentaba organizar un karaoke antes de la cena, algo que debería ser ilegal según varios tratados de derechos humanos. Y el recepcionista nos acababa de decir con la sonrisa agotada de un hombre que había repetido la misma disculpa 40 veces, «Lo siento mucho, estamos completos. Esta es la única habitación que queda». Tessa parpadeó una vez. «¿Única habitación?» «Sí, señora. Para 2 empleados que no están casados, ni saliendo, ni relacionados, ni emocionalmente preparados para esto». La sonrisa del recepcionista se crispó. «Sí, señora. Debería haber dicho algo útil, algo profesional. En cambio, como estaba cansado, mojado y secretamente encantado con su frase, dije, «Yo me siento emocionalmente preparado». Tessa giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía esa mirada que usaba en las salas de conferencias, la que ponía cuando estaba a punto de destruir un modelo de previsión y hacerlo sonar como un favor. «Una vez te pusiste a la defensiva porque cambié el tamaño de la fuente en una presentación. Fue un sabotage visual. Era Calibri once. Tenía un tono. El recepcionista nos miró como si se arrepintiera de tener oídos. Así, éramos Tessa y yo, rivales. Técnicamente, competidores. Definitivamente enemigos. Aunque solo si le preguntabas antes del café. Trabajábamos en la misma división en Whitman Pierce. Una empresa llena de gente que usaba palabras como alineación, cuando querían decir, «Por favor, dejen de discutir». Tessa y yo habíamos entrado en la empresa el mismo año. Ascendimos casi al mismo ritmo. Y terminamos luchando por el mismo ascenso. Director de estrategia de clientes. Ella era aguda, serena y terriblemente buena con los clientes. Yo era mejor con los datos desordenados, las negociaciones difíciles y disuadiendo a los ejecutivos de malas ideas costosas. Juntos éramos útiles. Por separado, éramos peligrosos. A nuestra jefa, Mary Ann Voss, le encantaba ponernos en los mismos proyectos. «El acero afila al acero», decía siempre. Tessa murmuró una vez, «También los cuchillos». El problema era que me gustaba, no de la forma inofensiva en que te gusta alguien que hace el trabajo interesante, no de la forma distante en que puedes admirar a una persona y seguir con tu día. Me gustaba cómo escuchaba antes de cortar las tonterías. Me gustaba que recordara los nombres de los cónyuges de los empleados más jóvenes. Me gustaba que trajera 2 bolígrafos a cada reunión, y que siempre me deslizara uno por la mesa sin mirar, cuando el mío inevitablemente se quedaba sin tinta. Me gustaba que me desafiara sin hacerme sentir pequeño, y odiaba eso. Me gustaba todo eso, porque había aprendido muy pronto que desear a alguien que pudiera ver a través de ti era un hábito peligroso. Mis padres habían convertido cada cena en un tribunal. A los 22 años, decidí que la paz era mejor que la pasión. Las citas se mantuvieron casuales. El trabajo se mantuvo limpio. Los sentimientos se quedaron en cajones cerrados con llave, donde pertenecían. Entonces Tessa Brooks entró en mi vida con tacones azul marino y una expresión escéptica, y empezó a abrir cajones sin permiso. Arriba, la suite del resort era más bonita de lo esperado, lo que de alguna manera empeoraba la situación. Había una chimenea, un balcón con vistas al agua oscura y a los pinos temblorosos, un sofá pequeño, un baño,
Y justo en el centro, una cama enorme con sábanas blancas dobladas tan perfectamente que parecía una acusación. Tessa entró primero y dejó su maleta en posición vertical. Yo me quedé cerca de la puerta. Volveré a bajar. Quizás tengan un catre. No tienen. No lo sabes. Pregunté mientras estabas ocupado adoptando una postura moral sobre las mentas del resort. Decían que eran de cortesía. Había una. ¿Las contaste? Noto los patrones. Se quitó la chaqueta y de repente me interesé mucho por el termostato. Su blusa era de un azul pálido, húmeda en los hombros por la lluvia. Nada dramático, nada inapropiado. Solo lo suficiente para recordarme que debajo de todas nuestras hojas de cálculo y disputas en la sala de juntas, ella era una mujer. Y yo era un hombre con pulso, y una estrategia muy pobre para ignorarlo. Tessa me pilló desviando la mirada. Una pequeña sonrisa apareció en su boca. Relájate, Mason. No voy a saltar sobre ti. No estaba preocupado. Parecías una viuda victoriana que vio un tobillo. Estaba siendo respetuoso. Estabas mirando la pared, como si te debiera dinero. Me reí antes de poder contenerme. Eso era lo que tenía ella. Nunca dejaba que el ambiente se pusiera demasiado tenso, a menos que esa fuera su intención. Podía lanzar una puya sin hacer sangre. Dejé mi bolsa junto al sofá. Dormiré ahí. Tessa miró el sofá. Era decorativo, lo que significaba que había sido diseñado por alguien que creía que las columnas vertebrales humanas eran teóricas. «Mide 6 pies de altura», dijo ella. 6,1. «Felicidades por la pulgada extra de sufrimiento. Me las arreglaré». Se cruzó de brazos. Owen, casi nunca usaba mi nombre en el trabajo. Sonó diferente en esa habitación. Más suave, más cercano. «No voy a hacerte dormir en un sofá con forma de galleta de la fortuna», dijo. «Somos adultos. La cama es enorme. Podemos construir un muro de almohadas y actuar como gente normal». La gente normal no suele necesitar un tratado fronterizo. La gente normal no te ha visto ocupar espacio en una mesa de conferencias. Porque tengo presencia. Tú tienes codos. La tormenta estalló afuera, lo suficientemente cerca como para hacer temblar la puerta del balcón. Las luces se apagaron. Durante un segundo completo, la habitación desapareció. Luego, las luces de emergencia brillaron débilmente desde el pasillo, dibujando a Tessa con un suave contorno gris. Inhaló bruscamente. No fue fuerte, ni dramático, pero lo oí. «¿Estás bien?», pregunté. «Bien». La respuesta llegó demasiado rápido. No me acerqué a ella, no de inmediato. Sabía que no debía agobiar a alguien solo porque notara una grieta en su armadura. Las luces parpadearon y volvieron, más tenues que antes. Tessa se dio la vuelta y se ocupó de su maleta. Tormentas y edificios viejos. Muy encantador. Añade un retrato misterioso y tenemos una deducción de impuestos por trauma. Observé sus manos. Firmes, pero no tanto como de costumbre. «¿No te gustan las tormentas?», dije. «No me gustan los ascensores, las tormentas, ni los hombres que dicen, lo retomamos luego, cuando quieren decir, ignora esto para siempre. Todos tenemos nuestras cargas. Evitaré las 3 esta noche». Miró por encima del hombro. «Vas a evitar ser un hombre», dije. «Lo intentaré». Eso me consiguió otra sonrisa. Y esta duró medio segundo más de lo que permitían las directrices profesionales. Entonces mi teléfono vibró. «Marianne». Casi no contesté. El retiro no había comenzado oficialmente hasta la cena, y no tenía ningún interés en explicarle a nuestra jefa que a sus 2 gladiadores favoritos les habían asignado un campo de batalla de aspecto romántico. Pero Tessa vio el nombre en la pantalla. «Ponlo en altavoz», dijo. «Eso parece peligroso». «Ya sabe lo de la habitación». Se me encogió el estómago. «¿Cómo?». Tessa levantó una ceja. «Porque le envié un mensaje desde el vestíbulo, antes de que empezaras a negociar por la igualdad de las mentas». «Claro que lo había hecho», contesté en altavoz. «Hola, Marianne». «Owen, ¿está Tessa ahí?». Tessa se apoyó en el escritorio. Desafortunadamente, la voz de Marianne sonó nítida y divertida. «Bien, me enteré del lío de la reserva. Confío en que ambos puedan comportarse como adultos por una noche». Tessa me miró directamente. «Uno de nosotros puede». Me señalé a mí mismo y articulé, «yo». Marianne suspiró. «Guarden la química para los clientes». La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Tessa se apartaron primero.
Mi pecho hizo algo estúpido. Marianne continuó, sin darse cuenta, o quizás dándose demasiada cuenta. Escuchen, el programa del retiro de mañana va a cambiar. La cuenta de Reynolds envía a su director de operaciones en persona. Están nerviosos por la renovación. Me enderecé. Reynolds era nuestro mayor cliente del sector sanitario. Necesitamos una presentación unificada, dijo Marianne. No dos versiones compitiendo. Una estrategia, una voz. La expresión de Tessa se agudizó. La mía probablemente también. Entonces Marianne soltó la parte que cambió la temperatura de la habitación. Y voy a decidir el ascenso a director después de este retiro. Quien demuestre que puede liderar sin convertir cada habitación en un duelo, obtendrá mi recomendación. Tessa me miró. Yo la miré a ella. La cama se interponía entre nosotros como una prueba. Marianne dijo, así que, sea cual sea la situación de esta habitación, resuélvanla, porque para mañana por la tarde necesito saber si ustedes dos son mejores como rivales. Hizo una pausa, o como socios. La llamada terminó. Por un momento, el único sonido fue la lluvia golpeando el cristal del balcón. Tessa dejó su teléfono sobre el escritorio y soltó una risa silenciosa, pero no sonaba a diversión. «Socios», dijo ella. Intenté hacer una broma. Podría ser peor. Miró la cama de nuevo, luego a mí. Y esta vez no había sarcasmo en su rostro. «Owen», dijo en voz baja, «eso es exactamente lo que me da miedo». Debería haber dejado pasar el comentario. Era lo profesional, lo maduro, lo recomendado por cada módulo de formación de recursos humanos con fotos de archivo de gente sonriendo sobre una ensalada. En lugar de eso, pregunté, ¿por qué? La boca de Tessa se tensó. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo que seamos socios? Se giró hacia el balcón, donde la lluvia difuminaba el lago en una lámina de cristal negro. ¿Porque somos buenos compitiendo y malos cooperando? No. Su voz era más baja ahora. Porque creo que también podríamos ser buenos en eso. Las palabras se me clavaron bajo las costillas. Durante 18 meses, me dije a mí mismo que Tessa Brooks me veía como un obstáculo. Uno útil, tal vez. Ocasionalmente entretenido, pero aún así, algo en su camino. No me había permitido imaginar que alguna vez se hubiera preguntado cómo seríamos en el mismo bando. La habitación pareció más pequeña de repente. Dejé mi teléfono boca abajo sobre el tocador. Eso no suena a desastre. Lo es si uno de nosotros deja de pensar con claridad. Solté una risa corta. ¿Crees que asociarse contigo provoca daño cerebral? Posiblemente. Ahí estaba de nuevo, con la armadura puesta, la sonrisa afilada. Pero yo había visto la apertura, y por una vez no quise fingir que no lo había hecho. No creo que te haga pensar con menos claridad, dije. Tessa me miró de frente. Atrevida afirmación. Creo que te hago pensar más rápido. Sus ojos se entrecerraron, pero ahora había color en sus mejillas. ¿Se supone que eso es un halago? Era preciso primero, halagador segundo. Parecía que quería discutir, lo cual era reconfortante, pero no lo hizo. En su lugar, caminó hacia el escritorio y abrió la carpeta de cuero con el itinerario del retiro, rompiendo el momento antes de que ninguno de los dos tuviera que nombrarlo. La cena es en 40 minutos, dijo. Tenemos que evitar parecer que hemos quedado atrapados en una comedia romántica. Demasiado tarde. Hay una chimenea, una cama, una tormenta y una decisión de ascenso. Comedia romántica corporativa, dije. El tipo menos sexy. Eso la hizo reír. No la risa pulida que usaba con los clientes. Esta la pilló por sorpresa e iluminó todo su rostro antes de que se diera la vuelta para ocultarla. Estaba en problemas. Acordamos un horario de ducha con la intensidad de una negociación de acuerdo comercial. Tessa fue primero. Me senté en el terrible sofá pequeño y revisé el archivo de Reynolds, o fingí hacerlo, más que nada. Escuché el sonido ahogado del agua y traté de no imaginar cosas que no tenía derecho a imaginar. Cuando salió 20 minutos después, olvidé cada número de la cuenta. Se había cambiado a un vestido cruzado negro, de manga larga, simple y elegante. El tipo de prenda que debería haber parecido profesional. En ella, parecía un desafío. Su pelo húmedo caía suelto sobre sus hombros. Llevaba unos pequeños pendientes de oro que había visto antes en mesas de conferencias, y que de alguna manera nunca había entendido como peligrosos hasta ahora. Me pilló mirándola de nuevo. «Owen»,
Parpadeé. Sí, esa no era la mirada de un hombre analizando el riesgo de renovación. Estaba analizando cuál era la métrica. Distracción catastrófica. Su expresión cambió. La broma debería habernos salvado. En cambio, abrió el aire entre nosotros. Por un momento, no bromeó. Solo me miró como si estuviera decidiendo si permitirse creer que lo decía en serio. Luego dijo en voz baja, «Tu turno en la ducha». Cierto. Me levanté demasiado rápido y casi me doy con el hombro en la puerta del armario. Su sonrisa volvió, muy suave. Soy conocido por eso. Eres conocido por moverte rápido cuando te acorralan. Me detuve en la puerta del baño y miré hacia atrás. ¿Es eso lo que crees que hago? Su sonrisa se desvaneció un poco. La pregunta quedó en el aire, más seria de lo que pretendía. Tessa bajó la vista al archivo que tenía en las manos. A veces, quería preguntar en qué rincón creía que estaba. En lugar de eso, me duché. Me puse una camisa de botones de color carbón y pantalones oscuros. Y me di un severo sermón frente al espejo sobre la contención. Para cuando bajamos, el restaurante del resort brillaba con velas, porque la mitad de las luces aún no habían vuelto. La empresa había ocupado todo el comedor, pero la tormenta había dejado a tanta gente varada que la multitud era más pequeña de lo previsto. Naturalmente, la única mesa para dos que quedaba estaba escondida junto a las ventanas, lejos de todos los demás, con vistas a la lluvia que caía sobre el lago. Tessa la miró. Yo la miré. Absolutamente no, dijo ella. La anfitriona sonrió. Por aquí. Nos sentamos. Parecía absurdamente una cita, lo que significaba que Tessa abrió inmediatamente el archivo de Reynolds entre nosotros como un escudo. La principal preocupación del director de operaciones es el control de costes, dijo. La observé golpear un dedo contra el margen de la página, como hacía cuando conectaba ideas. Deberíamos empezar con las cifras de retención de pacientes, dijo. Y el cronograma de implementación, añadí. Asintió lentamente. Luego el modelo de ahorro, pero no tu modelo original. Sus ojos brillaron. Perdona. Es demasiado perfecto. Eso no es un defecto. Para un cliente que no confía en lo perfecto, sí lo es. Se echó hacia atrás. Estás diciendo que debería empeorar mi trabajo. Estoy diciendo que muestres las costuras. Muestra dónde reside el riesgo. Nos creerá si admitimos lo que es difícil. Tessa me miró fijamente por un segundo. Luego tomó un sorbo de agua. Eso es irritantemente inteligente. Aceptaré el cumplido enterrado en el insulto. Era sobre todo un insulto. Pero no del todo. No, admitió. No del todo. Apareció nuestro camarero. Tessa pidió salmón. Yo pedí un filete. Ambos pedimos el mismo vino tinto por accidente. Ella pareció divertida. ¿En serio? Puedo cambiar. No lo hagas. Quiero ver si tienes gusto. Has trabajado conmigo durante 18 meses. Profesionalmente, el jurado aún delibera. Cuando llegó el vino, dejamos de fingir que trabajábamos por un rato. Quizás fue la luz de las velas. Quizás fue la tormenta que silenció al resto de la sala. Quizás fue el hecho de que todos los demás de Whitman Pierce estaban lo suficientemente lejos como para que pudiéramos fingir que éramos dos personas normales. No competidores, con el reloj de la promoción de Mary Ann corriendo sobre nuestras cabezas. Tessa me contó que había crecido en las afueras de Detroit, con dos hermanos menores, que todavía la llamaban antes de tomar cualquier decisión importante en la vida, incluida la compra de abrigos de invierno. Le conté que mi hermana mayor tenía 3 hijos y creía que yo vivía en una oficina de cristal llena de hombres emocionalmente reprimidos, lo cual no era inexacto. Tessa sonrió a su copa de vino. ¿Siempre desvías con bromas? Solo cuando estoy despierto. Eso suena agotador. ¿Es eficiente? No. Su mirada se encontró con la mía. Es solitario. La palabra aterrizó con demasiada precisión. Miré mi copa. ¿Siempre eres tan directa después de media copa de vino? Solo con la gente que actúa como si estuviera a una frase ingeniosa de desaparecer. Debería haber hecho otra broma. No lo hice. Mis padres discutían mucho, dije. Todavía lo hacen cuando están en el mismo código postal. Me volví bueno leyendo el ambiente, yéndome antes de que las cosas se pusieran feas. La expresión de Tessa se suavizó, sin lástima. Eso importaba. Así que cuando te sientes acorralado, dijo con cuidado, te mueves.
Pensé en lo que había dicho arriba. A veces. Sí, admití. Me muevo. Sus dedos descansaban cerca del tallo de su copa, a centímetros de los míos. A mí tampoco me gusta que la gente se vaya. Fue lo primero vulnerable que me había ofrecido directamente. Bajé la voz. ¿Quién se fue? Sus ojos se desviaron hacia la lluvia. Mi padre, cuando tenía 15 años, no de forma dramática, sin grandes despedidas, simplemente, poco a poco, cenas perdidas, cumpleaños perdidos. Se perdió todo hasta que la ausencia se convirtió en la tradición familiar. Lo odié un poco, de inmediato. Pero esto no era un problema que resolver. Era una puerta que ella había abierto. Así que no recurrí a los consejos. Recurrí a la honestidad. Eso debe haber hecho que la confianza pareciera cara. Me miró de nuevo. Sí, susurró. Ninguno de los dos se movió por un momento. Luego, debajo de la mesa, su rodilla rozó la mía. Podría haber sido accidental, excepto que no se apartó. Yo tampoco. El contacto fue pequeño, ridículo, en realidad. Tela contra tela, calor a través de las capas, pero se sintió más íntimo que cualquier beso que hubiera tenido en el último año. Porque Tessa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se estaba quedando. Giré mi mano, con la palma hacia arriba, sobre la mesa entre nosotros. Una invitación, no una exigencia. Ella la miró, me miró a mí. Luego deslizó sus dedos entre los míos. Mi corazón se salió completamente del guión. Su mano estaba fría por la copa de agua. Su agarre fue tentativo solo por un segundo antes de asentarse. Fuerte, seguro. Esto es una idea terrible, dijo. Probablemente. Todavía queremos el mismo ascenso. Lo sé. Y estamos compartiendo una habitación. Me di cuenta. Su pulgar se movió una vez sobre mi nudillo y mi capacidad para respirar como un hombre normal sufrió. Owen, dijo casi con severidad. Sí, si huyes de esto, te haré la vida muy difícil. Sonreí. Tessa, ya lo haces. Esta vez, cuando se rió, no me soltó. Nos soltamos antes del postre, no porque ninguno de los dos quisiera, sino porque el jefe de gestión de riesgos pasó por nuestra mesa con la expresión complacida de un hombre que colecciona chismes como puntos de recompensa. Tessa retiró su mano primero, suave como un mago. La eché de menos al instante. Distancia profesional, murmuró. Por supuesto. Nuestras rodillas todavía se tocan. Así es. Mueve la tuya. Mueve tú la tuya. Su boca se crispó. Por esto nadie nos deja liderar juntos. Pero no se movió. Después de la cena, el retiro comenzó oficialmente con un cóctel de bienvenida en el bar del hotel, que era simplemente un purgatorio corporativo con vigas a la vista. La gente llevaba etiquetas con su nombre. Aunque todos trabajábamos juntos, alguien había colocado tarjetas de conversación para fomentar el trabajo en equipo en las mesas. Tessa cogió una y leyó en voz alta. Describe tu estilo de liderazgo en una palabra. Hambriento, dije. Eso no es un estilo de liderazgo. Lo es en los buffets. Le dio la vuelta a la tarjeta. ¿Qué animal representa mejor tu ética de trabajo? Tú primero. Lobo. La estudié. Preciso. El tuyo. Golden Retriever. Tessa casi se atraganta con el agua. Absolutamente no. Leal, estratégico, buen pelo. No eres un Golden Retriever. Eres un zorro con un jersey de cremallera. Elijo oír encantador y del bosque. Me lanzó una mirada por encima del borde de su copa, y por un segundo peligroso, el bar volvió a desaparecer. Entonces Marianne apareció junto al hombro de Tessa. Bien, dijo, mirándonos como si pudiera ver a través de los huesos. Están hablando. Tessa se enderezó. Sobre animales de trabajo. Estoy segura. Marianne nos entregó 2 carpetas. Reynolds ha adelantado la reunión a las 9 de la mañana. El director de operaciones quiere una recomendación concisa. 20 minutos. Cogí una carpeta. Podemos hacerlo. La mirada de Marianne se movió entre nosotros. ¿Pueden? Tessa respondió antes que yo. Sí. Sin calificativos, sin una pequeña corrección competitiva. Solo, sí. Me golpeó más fuerte de lo que debería. Marianne asintió. Entonces demuéstrenlo. Cuando se fue, Tessa abrió la carpeta y escaneó las nuevas notas. La vieja rivalidad debería haber vuelto a su lugar. Deberíamos habernos retirado a esquinas separadas, cada uno construyendo un caso para tener la razón.
En cambio, se acercó para que yo pudiera leer con ella. Su hombro rozó mi brazo. Tu ángulo de la confianza, dijo en voz baja. Funciona mejor ahora. Nuestro ángulo de la confianza. Levantó la vista. Mantuve mis ojos en la página, principalmente porque mirarla se estaba convirtiendo en un riesgo. Si somos socios, es nuestro. Por un momento, no dijo nada. Luego su voz se suavizó. Cuidado, Mason. Eso casi sonó generoso. No se lo digas a nadie. Tengo una marca que mantener. Trabajamos en el bar hasta que la gente empezó a cantar una lista de reproducción que debería haber sido sellada en 2009. A las 10:30, teníamos un esquema de presentación basado en nuestras dos fortalezas. Los números limpios de Tessa, mi desordenada verdad humana. A las 11, la tormenta había empeorado, sacudiendo las ventanas con tanta fuerza que el camarero anunció la última ronda antes de tiempo. A las 11:15, estábamos de vuelta arriba, solos con la chimenea, la lluvia y la cama que ambos habíamos estado ignorando con éxito. Tessa dejó la carpeta sobre el escritorio, muro de almohadas. La integridad arquitectónica es importante. Nos pusimos a ambos lados de la cama king y comenzamos a construir la barrera más formal en la historia del resort. 4 almohadas en el centro, una manta enrollada a los pies. Tessa dio un paso atrás para admirarlo. Ahí tienes. Una zona desmilitarizada de buen gusto. Nunca aguantará. Entonces controla tus codos. Pensé que te gustaban mis codos. Nunca he dicho eso. Los has mencionado mucho. En un tribunal, eso se llama prueba de angustia. Se inclinó para retirar las sábanas y tuve que apartar la mirada de nuevo, porque la línea de su cuello a la luz de la lámpara fue aparentemente suficiente para desmantelar todo mi marco moral. Owen, dijo. Volví a mirar. Me estaba observando desde el otro lado de la cama, con una expresión ilegible. ¿Sigues haciendo eso? ¿El qué? Decidir no mirar. El calor me subió por el cuello. Estoy tratando de ser respetuoso. Lo sé. Abrazó una almohada contra su pecho, de repente menos divertida. Pero a veces parece que estás tratando de no desearme. La frase detuvo la habitación. La lluvia, el fuego, mi aliento. Todo se silenció alrededor de la verdad que ella había puesto entre nosotros. Podría haber mentido. Había mentido de pequeñas maneras durante meses, con sarcasmo, con distancia, con salidas cuidadosamente cronometradas de las salas de conferencias, cuando se inclinaba demasiado cerca de mi portátil. No esta noche. Lo estoy, dije. Sus dedos se apretaron en la almohada. Rodeé la esquina de la cama, lo suficientemente lento como para que pudiera decirme que me detuviera. No lo hizo. Estoy tratando de no desearte, repetí, porque te respeto, porque trabajamos juntos, porque mañana importa, porque si me permito empezar, no sé cómo hacerlo pequeño. Los ojos de Tessa buscaron los míos. Y yo no quiero algo pequeño, dijo. Mi corazón dio un giro duro e indefenso hacia ella. Dejó caer la almohada. Aterrizó sin hacer ruido en la alfombra. Tampoco quiero algo imprudente, añadió. Puedo no ser imprudente. Una vez enviaste una refutación de 12 diapositivas a medianoche, titulada Respetuosamente, no. Eso fue pasión por la precisión. Eso fue guerra en Helvética. Sonreí a pesar de cómo martilleaba mi pulso. Soy capaz de contenerme. Demuéstralo. Di un paso más. Estábamos cerca ahora. Lo suficientemente cerca como para ver las tenues pecas en su nariz, la sombra del rímel en el borde de sus pestañas, el temblor vulnerable que habría negado bajo juramento. Levanté mi mano y me detuve junto a su mejilla. ¿Puedo? Ella asintió. Toqué su rostro como si fuera algo que me hubieran confiado, no algo que hubiera ganado. Sus ojos se cerraron por medio segundo. Ese medio segundo me arruinó. Me incliné y besé su frente. Suave, deliberado, ni de lejos suficiente. Cuando me aparté, sus ojos estaban abiertos, oscuros y atónitos. Esa, dijo, con la voz entrecortada, fue tu prueba de contención. Sí, la odié. No, no la odiaste. No, susurró, no la odié. Luego agarró la parte delantera de mi camisa y se puso de puntillas. Nuestro primer beso de verdad no fue profesional, no fue estratégico, no se alineaba con los valores de la empresa. Fue Tessa tomando una decisión.
Su boca se encontró con la mía con la misma inteligencia feroz que aportaba a cada discusión, solo que más cálida, sin defensas, viva con todas las cosas que nos habíamos negado a decir. Deslicé una mano a su cintura, la otra todavía con cuidado en su mandíbula, y le devolví el beso como si hubiera estado muriendo de hambre en silencio durante más de un año. Hizo un pequeño sonido contra mi boca. Fue entonces cuando me detuve, no porque quisiera, porque el deseo se había convertido en una habitación sin paredes. Apoyé mi frente contra la suya. Tessa, lo sé. Su respiración era irregular. Trabajo, ascenso, habitación, cama, muchos problemas. No son problemas. Su risa fue temblorosa. ¿Complicaciones entonces? Sí. Aflojó el agarre de mi camisa, pero no se apartó. ¿Te arrepientes de eso? No. La respuesta llegó tan rápido que sus ojos se suavizaron. Pasé mi pulgar una vez por su cintura. ¿Y tú? No. Luego, más bajo. Pero tengo miedo. Esa era la parte que nadie ponía en las comedias románticas. La suavidad después de la chispa. El terror de ser visto y aún así querer quedarse. Yo también, admití. Pareció aliviada por eso, lo que hizo que me doliera el pecho. Nos cambiamos para dormir por turnos, con una cortesía exagerada que habría sido divertida si mi cuerpo no recordara todavía la forma exacta de ella contra mí. Cuando las luces se apagaron, el muro de almohadas entre nosotros parecía ridículo bajo el tenue resplandor de la chimenea. Tessa yacía de lado, mirándome. Yo yacía de lado, mirándola. La tormenta se había calmado, pero la lluvia todavía golpeaba el cristal. «Este es un muro de almohadas terrible», susurró. «Estructuralmente, sí, puedo verte. Así es como suelen fallar los muros». Se quedó en silencio por un momento. «Owen». «Sí, mañana. Si Mary Ann solo recomienda a uno de nosotros». Sabía a dónde quería llegar. El viejo miedo surgió. Competición, pérdida, resentimiento. Todas las razones para retirarse antes de que algo pudiera doler. Extendí mi mano sobre la frontera de almohadas y se la ofrecí en la oscuridad. Tessa la miró. Luego la tomó. «No decidimos la verdad de esta noche basándonos en el resultado de mañana», dije. Sus dedos se curvaron alrededor de los míos. «Eso suena sospechosamente sano. Estoy probando algo nuevo. No te esfuerces demasiado». Sonreí. «Buenas noches, Brooks». Su pulgar se movió lentamente sobre mis nudillos. El mismo pequeño toque de la cena. «Buenas noches, Mason». Me quedé dormido sosteniendo la mano de mi rival. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de huir. Me desperté con el pie de Tessa enganchado a mi tobillo. El muro de almohadas se había derrumbado durante la noche, como todo imperio construido sobre la negación. Una almohada estaba en el suelo. Otra estaba encajada contra mi espalda. La manta enrollada había migrado a algún lugar cerca del cabecero. Tessa yacía lo suficientemente cerca como para que su pelo rozara mi barbilla. Su mano todavía estaba suelta en la mía, debajo de las sábanas. Durante varios segundos no me moví. Me dije que era porque no quería despertarla. Eso era solo parcialmente cierto. Principalmente quería memorizar esta versión de ella. Sin armadura, sin una respuesta afilada esperando en su lengua. Solo calidez y respiración tranquila y la tenue línea entre sus cejas suavizándose en el sueño. Entonces sus ojos se abrieron. Parpadeó una vez, miró nuestras manos unidas, miró nuestros pies enredados, luego me miró a mí. «Tu codo ha violado el tratado», susurró. «¿Mi codo? Tu pie ha anexionado mi tobillo. Eso fue defensa estratégica. Eres muy agresivo mientras duermes. Soy muy efectivo mientras duermo». Sonreí antes de poder evitarlo. Su mirada se posó en mi boca, y la mañana cambió. Lo de anoche podría haberse atribuido a la luz de la tormenta, al vino y a demasiadas frases honestas. Pero ahora era de día, pálido y gris a través de las cortinas. Y Tessa todavía me miraba como si quisiera elegir mal y con cuidado al mismo tiempo. Levanté nuestras manos unidas y besé sus nudillos. Su expresión burlona vaciló. «Owen», dijo en voz baja. «Lo sé. Reunión a las 9». Eso no era lo que iba a decir. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué ibas a decir?» Respiró hondo. «Que me gustó despertar contigo». Había respuestas que podría haber dado. Ingeniosas, seguras. En cambio,
Me incliné y la besé. Fue más suave que la noche anterior, pero de alguna manera más peligroso. Los besos matutinos tenían consecuencias. No pertenecían a tormentas ni a accidentes. Pertenecían a personas que recordaban lo que habían hecho y querían volver a hacerlo. La mano de Tessa se deslizó hasta mi mandíbula. Me devolvió el beso con un suspiro somnoliento que me atravesó por completo. Entonces la alarma de su teléfono sonó desde la mesita de noche. Nos separamos como adolescentes culpables. Tessa lo agarró y apuñaló la pantalla. La realidad es grosera. La realidad tiene mal sentido de la oportunidad. Se sentó con el pelo revuelto, un tirante de su camisa de dormir deslizándose por su hombro, y me señaló. No mires. Estoy mirando al techo. Estás mirando al techo con intención. Contengo multitudes. Me lanzó una almohada a la cara. A las 8:30, estábamos abajo en la pequeña sala de conferencias, vestidos como si nada hubiera pasado. Tessa llevaba una blusa color crema y pantalones de vestir. Yo llevaba un traje azul marino y la expresión de un hombre que absolutamente no había pasado la mañana besando a su rival. La única señal fue que cuando me entregó un bolígrafo, sus dedos se demoraron medio segundo. Fue suficiente. La directora de operaciones de Reynolds, Andrea Hall, llegó a las 9 en punto con 2 directores y una cara que sugería que no había venido para ser encantada. Mary Ann se sentó al final de la mesa, en silencio, evaluando. Normalmente, eso habría sacado lo peor de nosotros. Yo habría presionado. Tessa habría pulido. Habríamos convertido la competencia en combate. Esta vez, cuando terminé de enmarcar el riesgo de renovación en torno a la confianza, Tessa retomó el hilo exacto. Por eso no recomendamos fingir que la implementación será indolora, dijo, pasando a su modelo de ahorro. Recomendamos mostrar a sus equipos regionales dónde está la fricción y luego darles puntos de control antes del despliegue. La mirada de Andrea se agudizó. ¿Están admitiendo que su plataforma creará fricción? Sí, dijo Tessa, porque cualquier proveedor que te diga lo contrario te está vendiendo una fantasía, añadí. Y las fantasías salen caras en el tercer trimestre. Andrea nos miró. Durante los siguientes 20 minutos, Tessa y yo nos movimos como si hubiéramos ensayado durante semanas, en lugar de horas. Ella hizo que los números fueran humanos. Yo hice que los riesgos humanos fueran medibles. Cuando Andrea cuestionó un cronograma, Tessa no se defendió por orgullo. Me miró, no para pedir permiso, sino para asociarse. Yo respondí, y luego se lo devolví a ella. Al final, Andrea cerró la carpeta y dijo, «Esta es la primera recomendación que he oído de su firma que suena como si entendieran lo que realmente nos da miedo». El rostro de Mary Ann no reveló nada. El pie de Tessa rozó el mío debajo de la mesa. Esta vez, supe que no fue un accidente. Después de que los clientes se fueran, la sala se vació a nuestro alrededor. Mary Ann se quedó, golpeando un dedo contra su cuaderno. «Esa», dijo, «fue la presentación que he estado esperando ver durante 18 meses». Los hombros de Tessa se relajaron una fracción. Me permití respirar. Mary Ann me miró, luego a ella. Ambos son más fuertes cuando dejan de intentar ganar el uno contra el otro. Tessa asintió levemente, con cuidado. Lo sabemos. Mi pecho se calentó con ese nosotros. Los ojos de Mary Ann se entrecerraron ligeramente, pero no con malicia. Bien, haré mi recomendación para el ascenso esta tarde. El calor se enfrió. Por supuesto, la decisión todavía existía. Una silla, 2 de nosotros. Cuando Mary Ann se fue, Tessa comenzó a recoger papeles con movimientos enérgicos y precisos. «Tessa, estoy bien». Conocía ese tono. Era el equivalente verbal de una puerta cerrada con llave. «Estás haciendo lo de siempre», dije. «¿Qué cosa?» «Fingir que la parte que importa no importa». Cerró la carpeta de golpe. «El ascenso importa. Lo sé. Y si lo consigues, necesito poder alegrarme por ti sin sentirme como una idiota». Me acerqué. ¿Por qué desearme te convertiría en una idiota? Porque desear a la gente históricamente no ha sido mi estrategia más rentable. Ahí estaba, la vieja herida hablando en lenguaje de negocios, porque era más seguro que el duelo. Suavice mi voz. «No soy tu padre». Sus ojos brillaron. «Sé eso. Y tú no eres el matrimonio de mis padres». Eso la detuvo. Tragué saliva. Pero si seguimos tratándonos como daños pasados con ropa nueva, vamos a arruinar esto antes de que se convierta en algo. Me miró fijamente,
su expresión vacilando entre el miedo, la furia y algo lo suficientemente tierno como para doler. ¿Esto?, preguntó. No lo esquivé. Tú y yo. Se le cortó la respiración. El pasillo de afuera zumbaba con el ruido del retiro. Voces, carritos rodando, risas de alguna actividad forzada que involucraba caídas de confianza. Pero dentro de esa pequeña sala de conferencias, todo se redujo a su rostro. Quiero esto, dije. No por la tormenta, no por la habitación, no porque la competencia se volviera confusa. Te quiero a ti. Quiero que descubramos quiénes somos cuando no nos escondemos detrás de ser rivales. Los ojos de Tessa brillaron, aunque parpadeó con fuerza, como si pudiera disciplinar la emoción para que volviera a su lugar. ¿Y si consigo el ascenso?, preguntó. Entonces estaré orgulloso de ti. ¿Y celoso? Probablemente un poco. Sonreí débilmente. He evolucionado, no estoy muerto. Se le escapó una risa, temblorosa y reacia. ¿Si lo consigues tú?, preguntó. Entonces esperaré que seas insufriblemente honesta conmigo sobre cada error que cometa. Puedo hacer eso. Sé que es uno de tus lenguajes del amor. La palabra amor se escapó demasiado pronto. Ambos la oímos. Tessa se quedó quieta. Abrí la boca para corregir, retirarme, suavizarlo con una broma. Entonces se acercó a mí, me agarró por las solapas y me besó. No como anoche, no con cautela, no probando. Esta fue una decisión tomada a la luz del día, en una sala de conferencias, con las carpetas de la promoción sobre la mesa, con el mundo justo al otro lado de la puerta. La rodeé con mis brazos por la cintura y la atraje hacia mí. Hizo ese mismo pequeño sonido, el que me deshizo. Y durante varios segundos no hubo rivalidad, ni título, ni miedo. Solo Tessa, eligiéndome de vuelta. Cuando rompió el beso, su frente descansaba contra mi barbilla. No tienes permitido huir, susurró. No estoy huyendo. Lo digo en serio. Yo también. Inclinó la cabeza hacia atrás. Vamos a ser complicados. Definitivamente. La gente hablará. La gente ya habla. Gestión de riesgos. Vio nuestras rodillas anoche. Sus labios se curvaron. Escandaloso. Profundamente. Durante unos minutos nos quedamos allí, riendo en voz baja en el espacio del otro, como si hubiéramos robado algo precioso de un día diseñado para medirnos. Entonces su teléfono vibró. Lo miró. Su sonrisa se desvaneció. Es Marianne, dijo. Nos quiere en la oficina del hotel a las 4. Miré la pantalla, luego a ella. La decisión. Tessa deslizó su mano en la mía, firme y cálida. ¿Socios?, pregunté. Su agarre se hizo más fuerte. Socios, dijo. Y esta vez, ninguno de los dos se soltó. A las 4 en punto, Tessa y yo entramos en la oficina temporal de Marianne, todavía de la mano. Nos soltamos antes de entrar, pero no lo suficientemente rápido. Marianne levantó la vista de detrás del escritorio, vio el espacio entre nosotros, vio nuestros rostros y suspiró. «Oh, por el amor de Dios», dijo. Finalmente, Tessa se quedó helada. «¿Perdona?» Marianne se quitó las gafas de leer. ¿Creen que he pasado 18 meses viéndolos a los dos usar la tensión sexual como arma en reuniones de presupuesto y no he aprendido nada? Tosí. Tessa se puso escarlata. Fue posiblemente el mejor momento de mi vida profesional. Marianne levantó una mano. No necesito detalles. No quiero detalles. Quiero adultos que puedan informar apropiadamente a recursos humanos si esto se vuelve serio y no convertirlo en mi problema si no lo hace. Es serio, dije. Tessa me miró. No había planeado decirlo tan rápido, tan claramente frente a nuestra jefa, pero una vez que las palabras salieron, no me arrepentí. El rostro de Tessa se suavizó de una manera que hizo que toda la habitación se sintiera menos como un juicio y más como si el tiempo se despejara. Sí, dijo, lo es. Marianne nos estudió por un momento, luego asintió como si eso respondiera más de lo que había preguntado. Bien, entonces seré directa. Voy a recomendar a Tessa para directora de estrategia de clientes. Las palabras golpearon. Por medio segundo, la parte vieja de mí reaccionó primero. La parte competitiva, la pequeña máquina cuidadosa que medía victorias y derrotas antes de que la emoción tuviera la oportunidad de complicarlas. Luego miré a Tessa. Se quedó muy quieta,
como si la felicidad fuera algo frágil que no se atrevía a sostener. Y supe que no tenía que fingir orgullo. Lo sentía. Sonreí. Te lo ganaste. Sus ojos se encontraron con los míos, cautelosos y esperanzados a la vez. Owen, lo hiciste, dije. Y lo de Reynolds lo demostró. Mary Ann se echó hacia atrás. También voy a recomendar a Owen para un nuevo puesto. Giré la cabeza. ¿Qué? Líder senior de cuentas estratégicas. Mismo nivel, diferente trayectoria. Más autoridad con los clientes, menos gestión interna. Francamente, es donde pertenecen tus instintos. La miré fijamente. La mano de Tessa encontró la mía junto a la silla, oculta del escritorio de Mary Ann, pero no de los ojos de Mary Ann. Nuestra jefa fingió no darse cuenta. Ambos dan un paso adelante, dijo Mary Ann. No el mismo paso. Parece que esa es una lección que ustedes dos necesitaban. Tessa se rió una vez, sin aliento. Apreté sus dedos. Durante tanto tiempo, había pensado que uno de nosotros tenía que perder para que el otro ganara. Esa era la forma que la rivalidad le daba al mundo. Estrecha, brutal, simple. Pero Tessa nunca había sido mi opuesto. Era mi igual. Después de la reunión, salimos al pasillo del hotel, donde el caos del retiro continuaba como si nuestras vidas no se hubieran reorganizado silenciosamente. Alguien intentaba reunir a los consultores en un círculo de meditación. Alguien más discutía con la máquina de café. Tessa me llevó a un pequeño hueco cerca de una ventana. ¿Lo decías en serio?, preguntó. ¿Qué es serio? Su voz se suavizó. Sí, me acerqué. Lo decía en serio cuando dije que te quería. Lo decía en serio cuando dije que no huía. Y lo decía en serio cuando dije que te ganaste ese ascenso. Escudriñó mi rostro, quizás buscando resentimiento, quizás buscando la señal de salida que solía mantener encendida detrás de mis ojos. No la encontró, así que se puso de puntillas y me besó. Fue breve, porque estábamos en un retiro de empresa, y Mary Ann acababa de advertirnos que no nos convirtiéramos en un seminario web de recursos humanos. Pero fue seguro, feliz, una promesa impresa en la comisura de mi boca. Cuando se apartó, sonrió. Felicidades, líder senior. Felicidades, directora. Vas a ser insoportable con esto. ¿Yo? Nunca. Ya pareces engreído. Estoy saliendo con la nueva directora. Eso parece merecer un poco de engreimiento. Sus mejillas se sonrojaron. Saliendo, me quedé quieto. A menos que prefieras involucrados en una compleja alianza estratégica. Prefiero una cena, dijo. ¿Conmigo? ¿Contigo? ¿Esta noche? Esta noche, miré hacia las ventanas despejadas de la tormenta, donde la luz del atardecer se abría paso sobre el lago. Eso suena peligrosamente a una cita. Tessa deslizó su mano en la mía. No le des más vueltas. 6 meses después, me mudé a un nuevo apartamento con mejor luz, y Tessa reclamó el lado izquierdo de mi sofá antes de que hubiera terminado de montar la mesa de centro. Llevamos las cosas con cuidado en el trabajo. Informamos a recursos humanos. Evitamos las muestras de afecto en público más allá de la ocasional mirada compartida devastadora sobre malos pronósticos trimestrales. Tessa se convirtió en el tipo de directora que la gente quería impresionar porque hacía que la excelencia pareciera posible. Yo convertí el puesto de cuentas estratégicas en algo que me permitía hacer lo que amaba sin fingir que quería su trabajo. Y fuera de la oficina, nos conocimos de verdad. Ella aprendió que yo cantaba mal al cocinar y peor al montar muebles. Yo aprendí que ella lloraba con los anuncios de perros viejos y lo negaba con una convicción aterradora. Le gustaba dormir con un pie frío metido debajo de mi pierna. A mí me gustaba despertarme antes que ella y hacer un café lo suficientemente fuerte como para contar como un estimulante legal. Todavía discutíamos. Por supuesto que discutíamos. Discutíamos sobre los títulos de las diapositivas, la configuración del termostato, si el brunch era una comida o una trampa social, y si mi suéter gris era un clásico o emocionalmente dependiente de 2018. Pero dejamos de discutir para ganar, la mayor parte del tiempo. Un año después de esa noche en el resort, Whitman Pierce celebró el siguiente retiro anual en un hotel del centro con un software de reservas extremadamente competente. Tessa y yo nos registramos juntos. El recepcionista sonrió. Una habitación king, ¿correcto? Tessa me miró,
con los ojos brillantes por el recuerdo. Me apoyé en el mostrador. Solo si promete no anexionar mi tobillo. No hace promesas, dijo Tessa. En el ascensor, se paró a mi lado con un vestido rojo, su mano metida en la mía, su pulgar moviéndose sobre mis nudillos como lo había hecho debajo de la mesa durante la tormenta. ¿Sabes?, dijo, estaba aterrorizada esa primera noche. ¿De compartir habitación conmigo? De querer hacerlo. Las puertas del ascensor se abrieron en nuestro piso. Me volví hacia ella antes de que saliéramos. Yo estaba aterrorizado de que vieras a través de mí. Ella sonrió. Lo hice. Y se acercó, me arregló el cuello, me besó suavemente y me quedé. Más tarde en nuestra habitación había una cama, ningún muro de almohadas, y la lluvia golpeando suavemente la ventana como una vieja historia que regresa con un final más amable. Tessa se paró junto al cristal, con la luz de la ciudad brillando a su alrededor, y me tendió la mano. La tomé, no como un rival, no como un hombre preparándose para irse antes de que comenzara la pelea, como alguien elegido, como alguien que la eligió a ella de vuelta. ¿Qué habrías hecho si en el retiro de tu empresa te hubieran puesto en una habitación con tu mayor rival del trabajo y solo hubiera una cama? ¿Alguna vez has vivido algo remotamente parecido? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si te ha gustado este video, deja un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.